Hablar de la investigación narrativa, particularmente de la presencia de la investigación narrativa en la educación, supone situarnos en el punto en que dejamos la charla anterior sobre la investigación cualitativa e interpretativa y de la etnografía. Con ello quiero indicar que debemos ver una doble confluencia en la emergencia de la función narrativa en educación. Por un lado, la explosión en la filosofía y en las ciencias sociales de lo que se denomina el retorno del sujeto. Esto es, la importancia que adquiere la borradura progresiva del sujeto y el objeto, como se caracteriza esta separación que caracteriza las ciencias naturales. Por el contrario, se privilegia una vuelta al sujeto como capaz de interpretar y de ser él mismo parte de objeto de investigación. Y por el otro lado, además del retorno del sujeto, por el otro lado, esa explosión que acaeciera en las distintas disciplinas, en la historia, en las ciencias sociales, por el relato de las minucias y de los pequeños acontecimientos, aquellos que se sustraen a la historia de las grandes estructuras. Este es efectivamente la contracara del retorno del sujeto. Ya no son las grandes estructuras, sino son las vidas de los grupos subordinados, lo que ha dado lugar, por ejemplo, a la explosión de los estudios culturales decoloniales, a la expresión en literatura de las vidas minúsculas. Justamente, Vidas minúsculas es el título de una de las obras literarias más reconocidas en la literatura francesa del último periodo, una obra de Pierre Michon, Vidas minúsculas. En este orden de ideas, la investigación educativa entonces ha privilegiado la aparición en general, la investigación social y educativa ha privilegiado la función narrativa. Esto tiene mucho que ver entonces con las condiciones mismas del sujeto en el tiempo contemporáneo. Déjenme decir en primer término que el advenimiento del capitalismo global durante las últimas décadas del siglo XX ha hecho posible que los cambios de existencia en los estilos, en los modos de vida, replantea la configuración de las relaciones individuales con la sociedad, como también entre los individuos. Y ello ha hecho que la biografía aparezca como proceso de construcción. En cuanto al proceso de construcción de la existencia individual, la biografía se ha convertido en el centro mismo de producción de la esfera social. Ya la biografía deja de ser un patrimonio exclusivo de grandes individualidades de la historia. No son los grandes próceres, los grandes dirigentes de la sociedad, las estrellas de cine, de los deportes, sino que la biografía misma está en manos, en su proceso de construcción, incluso de revelación a otros, de los excluidos mismos de la sociedad. Esta es la pregunta que ya se había planteado tiempo atrás la antropología social, cuando se formulaba cómo los individuos devienen en individuos, cómo los individuos se convierten en sujetos autónomos. Esta se despliega a través de la indagación por las relaciones entre el individuo y el contexto, el individuo y las representaciones de sí y de los otros, el individuo y la temporalidad de su experiencia. Y justamente lo que distingue la investigación biográfica de otras investigaciones como la sociología y la etnografía es ese énfasis en el devenir a través del tiempo. Según Christine Delory-Monberger, ella es directiva de la Asociación Internacional de Historias de Vida y Formación con sede en París. Hay que hablar de una paradoja en la condición biográfica en la época posmoderna o en la modernidad tardía, según la cual
se ha delegado en el individuo el cuidado de producir por sí mismo el vínculo social, que fue característica de los estados nacionales modernos como surgieron a finales del siglo XIX. Recuérdese cómo, según Kant, el principio de la ilustración, en su célebre texto de 1784, que es la ilustración, supone que el individuo, el ciudadano moderno, es soberano, es un sujeto soberano, dueño de sí, es autónomo, en cuanto que su lema sapere aude, aprende por tú mismo, sé tú mismo, hace que construye sus vínculos no de una manera mecánica, sino de una manera orgánica en relación con la sociedad. Y de esta manera, entonces, el vínculo social, que la extrema diferenciación y complejidad de los tiempos más contemporáneos hace que espacios de determinaciones colectivas tales como la familia, la escuela, el trabajo, progresivamente van siendo desplazados como resultado de elecciones personales. Cabe hablar en este orden de ideas que una de las diferencias centrales del individuo contemporáneo y de aquellas generaciones que nos precedieron, por lo menos en el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, hasta los años 70 del siglo XX, consiste justamente en el modo de vivir la propia vida en este mundo desbocado como es el mundo actual, en la que se ha enaltecido el individualismo institucionalizado. Hablamos del individuo institucionalizado no solamente en términos de un individuo sometido a los vaivenes y a las leyes de la oferta y la demanda propias del mercado, sino de aquel que se considera toma decisiones incluso en medio de la mayor precariedad en el orden de las relaciones amorosas, en el orden de las relaciones afectivas, en el orden de las relaciones laborales, en el mundo de trabajo, en el mundo de las relaciones sociales. Estos vínculos son cada vez más frágiles y no obstante se conserva la ilusión de que el sujeto es dueño de esa toma de decisiones. La actividad biográfica no se circunscribe únicamente al campo del discurso, bien sea en la forma de expresión oral o una forma de expresión escrita, sino ante todo se revela en una actitud mental, en una disposición duradera que ha sido internalizada a la manera del hábitus de Pierre Bourdieu. Recordemos, para Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, el hábitus son las normas que se interiorizan y se internalizan desde la primera infancia, tales como el cuidado del cuerpo, las relaciones simbólicas con los amigos o con los enemigos, y que tendrán una expresión duradera. De esta misma manera, entonces, entendemos que hay una forma de comprensión y de estructuración de la experiencia y de la acción que es ejercida de una forma constante en la relación del hombre con sus vivencias y con el mundo que nos rodea. Un concepto central, como podemos ir observando en este campo de la investigación narrativa, es el de vivencias. Hablamos de vivencias acá en términos de Gadamer, quien reconoce que no es exactamente todo aquello que nos pasa, sino son aquellos acontecimientos que perduran en nuestra vida a través de recuerdos y que nos dejan como una especie de marca o de huella o de signo en nuestras propias existencias. Por lo anterior, algunos autores prefieren hablar de trabajo biográfico y de biograficidad en cuanto se anteponen o están por encima del concepto de identidad. Este concepto de identidad es un concepto rígido, estático, quizás sustraído a los vaivenes del tiempo, mientras que hablar de trabajo biográfico supone de que es un trabajo inacabado, como efectivamente ya lo había dicho Kant, el proceso de formación de los sujetos es un proceso inacabado. Desarrollar una identidad en el contexto de una investigación biográfica se asume como un trabajo biográfico, es decir, como un proceso de construcción de una historia de vida que toma distancia con respecto a los modelos de identidad que permanecen invariables, estáticos y rígidos, ajenos a los avatares del tiempo.
Estas múltiples narrativas del yo en un mundo actual, como este mundo de la globalización, delinea sin duda un espacio biográfico. El espacio biográfico está caracterizado por la recurrencia más que por la singularidad, por el nomadismo más que el sedentarismo, por la hibridación de géneros más que la pureza, como lo observamos anteriormente con Clifford Geertz. El espacio biográfico designa un conjunto heteróclito de narrativas del yo, a la vez divergentes y complementarias, movidas por el impulso de apreciar el instante fulgurante de la vivencia y así rescatarla del olvido en la sucesión monótona de todos los días, para dejar una huella, una marca del yo. De manera que en el espacio biográfico se reúnen varias clases de registros, tradicionales y deconstruccionistas, escritos o audiovisuales, todo cabe en el espacio biográfico. Los relatos autobiográficos escritos como los diarios personales, pero también el Facebook, el Twitter, el Facebook, que no está privado, no está desprovisto de cierto exhibicionismo. Las autobiografías o biografías autorizadas o no de los famosos, los cuadernos de viaje, las historias de vida, pero también las novelas, las películas, las entrevistas en vivo y en directo, los performances, los reality shows. Habría que ver, por ejemplo, en un estudio sobre las artes plásticas colombianas sobre los últimos 20 años, con mucha más fuerza a partir del año 2000, de qué manera las expresiones biográficas de los artistas tienen mucho que ver con esa necesaria o como esa compulsión por contar episodios decisivos en las historias. Un ejemplo maravilloso en el cine en los últimos tiempos, uno lo puede observar en una película como Ella, Her. Es un guión muy original que tiene que ver en una presunta relación amorosa de un hombre solitario recién separado y cae enamorado de su sistema operativo. No digamos que se trata de una ficción futurista, digamos más bien que es la interrogación cruda acerca de la compulsión de contar nuestras vidas, aún si no tenemos certeza de que le hablamos a otro sujeto igual que nosotros. Con base en las anteriores consideraciones, hemos venido trabajando en esta línea de la investigación biográfico-narrativa en educación. Una tesis que se ha desarrollado desde múltiples direcciones, con distintos enfoques, coinciden en determinar que los maestros son por excelencia maestros contadores de historias. Yo mismo desarrollé con maestros de Antioquia hace unos 5 o 6 años un trabajo publicado en 2 volúmenes realmente voluminosos acerca de historias de vida de estos maestros que ponen de presente que más que cualesquiera otros sujetos, los maestros son maestros contadores de historias. Ello está inspirado en una frase de Connelly y Clandinin, 2 investigadores canadienses, de las cuales me permito leer la siguiente cita. En primer lugar, necesitamos escuchar atentamente a los profesores y a otras personas dispuestas a aprender y a los relatos de sus vidas tanto dentro como fuera de clase. En segundo lugar, tenemos que contar nuestras propias historias, en tanto que también nosotros vivimos nuestras propias y colaborativas vidas de investigadores y profesores. Nuestro propio trabajo, entonces, se convierte en un trabajo que consiste en aprender a contar y a vivir un nuevo relato de investigación en la enseñanza y en el aprendizaje que esté construido de forma colaborativa. Y lo que emerge de esta relación colaborativa son nuevas historias de los profesores y de quienes aprenden como creadores de currículos, historias que ofrecen nuevas posibilidades tanto para los investigadores y los profesores implicados como para aquellos que leen sus historias. Para el currículo y quizás para otras ramas de la investigación educativa,
Se trata de un programa de investigación que da algo que hacer a los profesores de currículum. En este campo de investigación narrativa, sobre todo en educación, había que identificar distintas líneas en cuanto se refiere a, y que interesan mucho los programas de formación de maestros, pero sobre todo a la práctica pedagógica en el aula de todos los maestros, profesores, independientemente de los niveles educativos en el que se desempeñen, sea en el nivel de educación primaria o sea en la universidad. Una primera línea de trabajo se refiere a la narrativa y el currículo. Habría que precisar la raíz etimológica de la palabra currículo. Currículo proviene del griego relativo a carrera. Carrera es ir de un lugar hacia otro, y esto se emparenta sin duda alguna con el proceso de educación. Educere quiere decir guiar a alguien de un lado al otro, conducir. Efectivamente, currículo se refiere a la carrera, a la trayectoria de formación. Desde luego sabemos al día de hoy esta idea de currículo se ha restringido para referirse a plan de estudios, efectivamente a un programa de los contenidos de una materia determinada, y ha perdido ese sentido general que está mal vinculado con el tema de la formación. Esto es, entendemos entonces aquí currículo como curso de vida, más que curso plan de estudios, y que tiene que ver es el currículo entonces en este orden de ideas como una narración del recuento de las vidas construidas por profesores y alumnos en cuanto desarrollan o proyectos de investigación o proyectos de formación conjunta en un aula de clase. Bien vale la pena efectivamente entonces en este orden de ideas darle curso práctico al relato de las experiencias que se viven en las aulas de clase. Ustedes como profesores de las distintas áreas y en las distintas regiones del país tienen esa oportunidad de dar a conocer los relatos de experiencia o de innovaciones educativas que puedan ser significativas para otros en otras regiones, en otros ámbitos, en otras áreas o disciplinas del saber. Una segunda línea de trabajo tiene que ver exactamente con la narrativa y la formación. Esto es cómo contribuyen, según lo dijimos anteriormente, los relatos de experiencia para la formación de otros. En este orden de ideas, recalco la premisa según la cual los maestros son antes que nada contadores de historias. Y ello hace posible igualmente que no puede ser excluyente en los procesos de transmisión de saber, dar cabida a la autobiografía y a los procesos de identificación profesional. Es importante, por ejemplo, la introducción en las distintas áreas de saber sobre recuentos biográficos acerca de los inventores, de los grandes científicos que han contribuido al progreso de este saber o en general al progreso de la cultura humana. Una tercera línea de trabajo propia de la narrativa, de la investigación narrativa, se refiere a la función de la narrativa en la reconstrucción de la historia misma de la educación. Tiene que ver exactamente con el descubrimiento de nuevas fuentes historiográficas, que no son solamente las historias documentales, sino que esta pasa por el reconocimiento de la historia oral, las historias visuales, las historias dramáticas, momentos de una reconceptualización del discurso de la historia como relato narrativo y de la utilización de las fuentes orales. Una cuarta línea de trabajo se refiere a la función de la narrativa en la vida organizacional y de las instituciones educativas. Como sabemos, la narrativa está activa en las memorias, en las historias y en las crónicas, en donde se pretende recobrar la tradición crítica en las instituciones educativas, junto con reivindicar las voces de los actores del pasado y del presente. Por último, cabe hablar de una distinción introducida por Connell y Clandinin, según lo cual es preciso distinguir entre el fenómeno entendido, la narrativa entendido como un fenómeno, esto es, si se me permite decirlo de una manera brutal,
entre comillas, como un hecho. Es un hecho, es un fenómeno, efectivamente, la narrativa como un objeto que cruza las prácticas pedagógicas. Distinguida ese fenómeno del método, el método de la narrativa, esto es, hacer uso, por ejemplo, de los relatos de experiencia, de la escritura, de los diarios o las notas de campo. Y tercero, distinguir el fenómeno, el método, y tercero, el uso de las narrativas en educación. El uso de las narrativas que, como sabemos, es de alguna manera lo que abre la vida de nosotros, sujetos alfabetizados, hijos de la cultura alfabetizadora de Occidente, el sistema de notación escrita nos abre al campo de la cultura. Con estas anteriores líneas he querido entonces determinar que sobre todo en el campo de la educación y en conjunto en la investigación social, el uso de la investigación narrativa está a la orden del día, y particularmente este es un indispensable recurso didáctico en los procesos de crecimiento, de aprendizaje y de comprensión de la complejidad de la enseñanza a que estamos abocados los profesores en todos los niveles del sistema educativo, desde la más temprana edad en preescolar hasta el nivel de educación superior en la universidad.